2016. Es el primer martes después de las elecciones. Ese evidentemente va a ser el tema del programa de hoy día. Y vamos a estar hoy día entrevistando a Enrique Valderrama. Él ya es veterano de aquí del programa. Él ya ha venido en una anterior oportunidad. Él es miembro del Partido Aprista Peruano, es también miembro de la comisión que está organizando el próximo Congreso Nacional, es columnista en Expreso y también, bueno, hace de analista político, ¿no? Da la experiencia que tiene. Claro que sí. Muy buenas tardes, Franco. Muchas gracias por la invitación. Justo antes de empezar el programa estábamos, y acá también tenemos las cifras, ¿no? ¿Cuál es tu primera impresión al ver ahí tus 50.17 y 49.83? Bueno, la primera conclusión que uno saca al ver las cifras, además el proceso en general de los últimos días, la sensación que ha dejado en la gente, es que es un proceso sumamente polarizado, en donde ha habido básicamente dos ideas sobre la mesa. Bueno, básicamente una, ¿no? El fujimorismo contra el antifujimorismo. Lamentablemente no ha sido una lucha de ideas, de proyectos, de grandes obras que se hayan prometido a la gente y de cotejar planes de gobierno, sino ha sido una lucha de sentimientos, la adhesión de determinada grupo de personas que recuerdan quizás el gobierno de Alberto Fujimori con algún grado de simpatía, que sienten que les han construido determinadas cosas, que hubo una sensación de mayor seguridad quizás, y además otras que fueron también atraídas por, de alguna forma, la idea de que el fujimorismo podía tener mano dura contra la delincuencia, que es uno de los temas importantes y urgentes para el país, contra una 50% y un poquito más, que definitivamente estaban por la opción de que no volvieran, digamos, por lo que habían protagonizado a partir del 92 y además en la última etapa donde fue realmente pues una corrupción galopante, ¿no? Entonces, creo que es una elección polarizada. Creo que cuando ya se vislumbró que lo que iba a definir finalmente la elección era el voto en el extranjero, podíamos decir que era muy probable que Pedro Pablo Kuczynski sea el nuevo presidente, como hasta ahora lo es, ¿no? Evidentemente todavía faltan un 2.95, pero es casi irreversible, a mi parecer, por lo menos, algo que ocurra un milagro estadístico en las actas impugnadas en el jurado, ¿no? Sí, justo hoy día estaba escuchando en la radio que se decía que matemáticamente es posible, pero es estadísticamente improbable, ¿no? Como Que cuando Keiko uno, pueda... como cuando va a la fecha 12 y Sí, se sí, dice sí. que el Perú puede ir al Mundial, Claro, es matemáticamente posible. Justo pero el analista hizo este ejemplo, ¿no? Dijo, mira, ¿es matemáticamente posible que Perú gane la Copa América? Sí, pero, o sea, vamos, ¿es probable o no? Ya. Así es, y hay una gran... Lo que pasa es que de la relación de los lugares donde faltan contabilizar las actas, la tendencia no es muy favorable a Keiko, y en el extranjero ha sido claramente favorable a Kuczynski hasta ahora, así que, como te digo, tendría que suceder algo insólito en las actas impugnadas para que la tendencia cambie. Lo cual nos deja frente a otro panorama importante para analizar y para pensar cuál va a ser la relación del Ejecutivo con el Legislativo, que es un tema fundamental. El Ejecutivo naturalmente tiene toda la fuerza de los ministerios, la ejecución de la obra pública, los programas sociales, etc. Y el Congreso tiene la capacidad, siendo el primer poder del Estado, de poner el marco, las normas y las leyes. Si no hay un diálogo, si no hay conversación, si no hay consensos, vamos a tener un gobierno muy complicado. Y además, ojo, que esto no se ha dicho mucho, la izquierda ha actuado de una manera, me parece, no tan responsable. Quizás de acuerdo a sus principios democráticos, para mí había un peligro autoritario, no una certeza. Ellos creían que con Fujimori había una certeza autoritaria. Pero es curioso porque ellos dicen, apoyamos a Kuczynski. Y apenas se supone que ya ganó, dicen, pero vamos a hacer oposición, y radical desde el primer momento. Entonces, eso de darle un cheque en blanco y luego decir, ya te apoyamos porque estamos en contra de Keiko, pero al día siguiente vamos a hacerte la vida imposible, es un tanto irresponsable. Lo más inteligente, lo más lógico hubiese sido plantear, usted necesita nuestros votos, pues suscribamos un pacto de 10 puntos, una agenda social por el país. Y sobre esto, nosotros apoyamos o nosotros estamos en las calles. No ha sido así. Parece que quieren tener carta libre para hacer una oposición radical y quizás intransigente desde el primer momento, ¿no? Sí, sobre eso justo quería hablar, pero antes, para no desviarnos mucho del tema, quería tocar el tema de los personeros. Mucho se dice en la prensa, en los medios, tanto escrita, radial, televisiva, que el partido que tiene mejores personeros es el APRA. ¿No? Incluso veía en redes sociales que decían, habían memes y todo, diciendo tanto Keiko como PPK quisieran tener a personeros apristas. Sí, es verdad. Entonces, la pregunta va en el sentido, y yo he sido presidente de mesa, después de que uno llena las actas, ¿cuál es el rol de los personeros después? ¿Cuál es, digamos,
digamos, los pasos que tienen que seguir un personero para cuidar los votos o para impugnar? ¿Cómo se mueve ese tipo de Básicamente cosas? relacionado al tema de las actas, ¿no? Por ejemplo, han subido incluso algunas, no sé cómo, pero han subido incluso algunas actas al Facebook en donde hay una manera incorrecta de cómo llenar los datos, ese tipo de cosas, ahí se impugnan, ¿no? El acta está mal digitada, tiene sumatorias que no corresponden, como el caso que ha sido denunciado en redes sociales, ¿no? Que se supone que sumaban 264, según lo que habían establecido, y termina apareciendo un número 280, ¿no? Entonces ese tipo de cosas básicamente son las que se tienen que cuidar en ese momento, porque, digamos, el rol real es al momento del escrutinio. Eso es lo fundamental, ¿no? Es de acuerdo a cómo se vota, cuántos anulas, cuántos tú impugnas, ¿no? Pero creo que sí hay una pericia que puede mover algunas décimas, pero yo no considero que puedan ser puntos porcentuales, ¿no? Puede 2, 3, digamos, por una gran habilidad y un gran despliegue de los personeros a nivel nacional, pero básicamente lo que define pues es la voluntad popular. Pero en efecto, en esta elección, por estas características, 2 o 3 décimas sí pueden definir la 2 o elección. 3 meses, claro. Sí, o sea, en efecto yo entiendo. Y parte de una cuestión básica, ¿no? Digamos, el fujimorismo quizás ha tenido una construcción orgánica como fuerza popular de unos 7 años aproximadamente, no menos, desde 5 años, porque me parece que la elección del 2011, no, sí, de unos 7 años aproximadamente, pero no por el cambio, se ha constituido hace 3. Lo que hay alrededor de ambos puede ser un sentimiento de adhesión más en el fujimorismo que ha desarrollado una mayor identidad, pero estamos hablando, y de los personeros del APRA, alrededor de la Prisma hay una identidad mucho más construida, ¿no? Incluso son gente que va y hace el ejercicio de la personería no por algún tipo de prebenda, no por ningún estímulo, sino porque realmente tienen la camiseta puesta. Y en este tipo de cosas la convicción me parece que es determinante, ¿no? Fundamental. Sí, claro. Ahora hablando ahí un poco sobre al final qué pasó en la campaña. Se ha hablado mucho de que ha sido una sumatoria de cosas, ¿no? Ha sido una sumatoria de la marcha, de la adhesión de Verónica Mendoza, el apoyo. Bueno, por ahí que Julio Guzmán se lo vio un poco más activo también en sus comentarios. También se habla de algunos errores de campaña que pudo haber tenido, un mal control de daños, en fin. ¿Tú cuál crees que serían los factores determinantes al final que hayan producido que Keiko hace una semana era prácticamente la virtual presidente con 7 puntos arriba, CPI incluso daba 9 y después ahora perder por 0.3? Bueno, yo creo que hay algunos factores claves. Primero, tú lo has mencionado, no ha habido un adecuado control de daños respecto a 2 circunstancias importantes. La primera, el deslinde con Joaquín Ramírez, que debió ser inmediato, incluso con suspensión de derechos partidarios. En un momento en el cual hay una gran polarización y en el cual te están diciendo que en principio tu educación y la construcción de tu partido proviene de fuentes ilícitas, si alguien está cuestionado o por lo menos hay una duda razonable, debió haberle suspendido los derechos partidarios, de haberlo alejado del entorno claramente y no estar en una nebulosa de algunos días. Y todavía ni siquiera ha sido ella la que tomó la decisión, sino finalmente él fue el que se apartó. Joaquín Ramírez, claro, supuestamente mandó una carta. Evidentemente, cuando la que debió haber salido afirmando el liderazgo que se supone que tiene, por encima de Kuczynski, que se supone que no es tan sólido en sus decisiones, y ella debió salir y decir, bueno, Joaquín Ramírez ha sido de mi confianza hasta el día de hoy, tiene una serie de cuestionamientos que preocupan a un amplio sector de la ciudadanía, y por eso hemos decidido en el partido suspender sus derechos partidarios hasta que se aclare esta situación, que yo estoy segura, porque lo conozco, que se aclarará a favor de él. Pero por el momento lo aparto, pero Claro, doy la decisión. lo cual yo pensé que iba a hacer, porque, o sea, mira, ¿cuál era el antecedente? ¿Quién había, digamos, osado un poco pechar a Keiko? Había sido Kenji, que es su hermano. ¿Y qué es lo que hizo ahí? Una conferencia de prensa y un poco más ¿No? lo cachetea. Así Entonces es, yo dije, lo si con emplazó. su propio hermano hace eso, con Sí. Joaquín Ramírez mucho más. Lo que pasa es Pero que ni siquiera justamente hizo eso. ese razonamiento que tú haces es el que despierta suspicacia. Porque es tan dura, no solamente con Kenji, sino con colaboradores que venían del antiguo fujimorismo. Y tú sabes que ha dejado fuera de carrera Hizo a una Cuculiza, poda Marta al final, Chávez, a hizo Marta Chávez, a absolutamente. Cuculiza, Hizo a Guinaga. una noche de los cuchillos largos. Con Kenji también. ¿Y por qué con él no? La gente se pregunta, ¿no? ¿Qué será? De repente lo financia. Entonces ya empiezan a salir las preguntas, las dudas. Ese es uno. Segundo, el control de daños inadecuado o que demuestra una pericia rudimentaria respecto a ese tema es el asunto de Klimper. Es una cosa absolutamente increíble cómo se ha podido convertir una cuestión que definitivamente es polémica en un asunto que ha terminado siendo uno de los pilares decisivos de la campaña. Al final, este asunto de la edición del audio, de la periodista que dijo que hizo, que no hizo, que recibió completo y no recibió completo, cuando en realidad gran parte de esa responsabilidad recae en quien recibe el material y no lo revisa integralmente, porque ella ha declarado claramente que no es que le dan una sola copia, le dan 2 copias en donde había uno en donde sí estaba completo y uno en donde no. Y esa aclaración no se ha hecho hasta después de varios días. Suspendieron un programa de televisión incluso por eso.
Entonces ahí ha habido una falta también de pericia. Esa es una primera cuestión, un asunto de control de daños muy básico que no se condice con el resto de la campaña, incluso causa un poco de duda, ¿no? Lo segundo ha sido el hecho de que la última semana, luego del debate, ella mantuviera un silencio extraño, o sea, pareciera que anímicamente el debate la golpeó, sumando con todo. Evidentemente los medios necesitaban, que han favorecido a Kuczynski, necesitaban algún insumo por el cual dijeran Kuczynski va a remontar. Y no tenían nada. Necesitaban, hoy Kuczynski, hazte una y nosotros hazte ahí una y te nosotros apoyamos. te armamos, claro, pon tu tienda y nosotros te armamos un castillo. Entonces él se hizo una, creo que fue un claro ganador del debate, y los medios difundieron eso agresivamente. Y ella ahí, en vez de salir y plantear una agenda diferente, un tema de conversación distinto, no hizo nada. Un silencio complejo. O sea, el tema del debate también aportó. Y finalmente creo que ha sido decisivo, sobre todo en el sur del Perú, el apoyo de Verónica Mendoza. Creo que es algo que importante. Julio Guzmán ya se había jugado previamente. El primer envión que tiene Kuczynski de respaldo me parece que viene del sector de Julio Guzmán, que lo apoya apenas empieza la segunda vuelta, con decisión. Verónica Mendoza esperó hasta el final, y en el sur del país se han visto que los votos a favor de Kuczynski se incrementaron claramente. O sea, es evidente el aporte de la izquierda a esta victoria, ¿no? Por eso te menciono que es un poco complicado lo que va a pasar ahora, ¿no? Porque he visto que algunos han salido un poco a desmerecer ese apoyo, ¿no?, que les han dado. Me parece que Chaput dio unas declaraciones en ese sentido. Me parece que Bruce también, ¿no? Me parece que incluso también Mercedes Arauz También. en ese sentido. Ahora, antes de empezar a hablar sobre qué es lo que va a pasar en un momento post-elecciones, sobre el tema de Klimper, esa es la última pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Tú realmente crees que la versión de Klimper es verídica? No, porque la verdad, o sea, evidentemente yo no puedo afirmar porque no tengo elementos concretos, pero sí te podría decir que en política no hay ingenuidades. O sea, es imposible que yo le dé a alguien un material que me haga daño. Claro, porque él No tiene dice, yo sentido. entregué completo, es más, fui transparente, lo hice en mi correo, no me escondí. O sea, para mí que lo que él ha hecho es que ha metido la pata en grande, o sea, lo envió con su correo encima y después Sí, ha querido sí, sí. decir, no, lo ha querido pasar como transparencia. Y además es Parece muy una cierto lo boca, parece un error escolar, ¿no? Claro, y además es muy cierto lo que tú dices, porque el audio que supuestamente, si es verdad lo que él dice, que él habría entregado, no solo lo favorece, sino que lo perjudica encima, porque Por es supuesto. un audio que se reafirma prácticamente en que lo que había dicho el supuesto informante de la DEA era Claro, verdad. el contexto que él pone es que, claro, está ese audio, pero también están documentos donde se prueban denuncias a este señor. Pero naturalmente, si lo más potente que hay ahí es un audio y ese audio no me favorece, no tiene ningún sentido que yo lo entregue, ninguno. Además, si tú quieres actuar transparentemente como él afirma, ¿por qué no lo presentaste en conferencia de prensa a todos los medios de comunicación? ¿Por qué elegiste un directivo de un canal determinado de televisión para a través de él hacerlo llegar a una producción de un programa que ni siquiera es producido por ese canal? Claro, si no era un espacio alquilado. Y es más, y finalmente lo que tú también dices es verdad, es decir, la periodista, y ahora eso es lo que me da cólera a mí, la ponen ahora como una heroína o mártir de la democracia casi, cuando en mi opinión es una de las más irresponsables de todo este hecho, porque al final, asumiendo que sea verdad lo que ella dice, y es mentira lo que Klimper dice, que le dieron 2 USBs, uno con el audio completo y otro con el audio editado, ¿qué es lo que ella dice? Yo cuando le hice entrevista en El Comercio dije, o sea, está mal lo que está diciendo, porque ella dice, no, si no es que como me faltaban 2 horas para el programa, solo escuché uno y lo mandé. O sea, porque tienes un deadline cercano, no vas a justificar no ver todo el material. Y no es que te estén Claro. entregando un audio Además, en el de qué marco- pasó en al fondo hiciste el programa No, anterior, pues, sino de una campaña presidencial. O sea, es así una es. responsabilidad tremenda. Totalmente. Y no solo eso, sino que después cuando ella todavía dice y afirma, mira, hay mucha gente que podrá decir, ella dice, bueno, yo acepto la responsabilidad parcial, pero habrá mucha gente que dirá que no debí entregar, o sea, el audio para que se emita, pero mira, si yo no lo hubiera hecho, nunca se hubiera sabido la ruta de los USBs. O sea, eso es justificar la irresponsabilidad por una cuestión al final que fue un subproducto del chiripazo de su error, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que... Y lo peor de todo es que de alguna forma la prensa también lo presenta, ayuda a construir la imagen de ella como una heroína cuando ha sido también irresponsable en las circunstancias, en el marco de una campaña nacional, apretada además, ¿no? Es un acto, como tú dices, es una irresponsabilidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la gobernabilidad, pero eso va a ser después de la pausa. Ya volvemos. Bueno amigos, ya volvemos, estamos en vivo y en directo, nos pueden ver a través de www.frecuenciausil.com y en las redes sociales a través del @frecuenciausil y el @francogermaná vía Twitter. Estamos aquí hablando con Enrique Valderrama, comentando un poco sobre lo que pasó el día de las elecciones, el domingo, ¿no? Que fue para muchos un resultado sorpresivo y que nadie hubiera esperado que eso hubiera pasado
a una semana de las elecciones, ¿no? Pero ese es el momento previo. El momento preelectoral es la parte de la política que tiene que ver con cómo se toma el poder, cómo se ganan las elecciones. Pero quizás, y mucha gente lo ve así y piensa que la política se reduce a eso, que ciertamente es una parte importante, pero yo diría que la parte más importante es al final cómo se ejerce el poder cuando uno ya lo tiene. Y esa es la parte postelectoral, esa es la parte que le tocaría a Kuczynski si es que se confirma que él va a ser el próximo presidente del Perú. Ahora, en esa coyuntura, un presidente con 18 congresistas y donde la primera bancada va a ser precisamente la que perdió en segunda vuelta, Fuerza Popular, con 73 congresistas, que según un momento álgido de la campaña se dijo que eran prácticamente narcotraficantes. ¿Qué crees que debería hacer Kuczynski para poder gobernar y que su gobierno no sea un gobierno débil, ¿no? Bueno, primero, de alguna manera, ha habido, como en toda campaña, no muertos, pero sí ha habido heridos, ¿no? Ha habido un intercambio de adjetivos de ambos lados muy potente, pero creo que sobre todo la mayor carga la ha recibido el fujimorismo en cuanto al calibre de los adjetivos. Una cosa es que te digan que eres un gestor de intereses, que eres un lobista, y otra cosa es que te digan que eres un narcotraficante, ¿no? Hay una gran distancia entre esas dos cosas. Entonces, ¿cómo recomponer un poco la relación desde lo humano también? Porque en la política, si yo he aprendido algo, importa la estrategia, importa la táctica, importan los esquemas, el marketing, pero el lado humano juega también. Hay elecciones enteras que se pierden por falta de sensibilidad con los sentimientos o las expectativas de la gente. En primero, tiene que haber un diálogo, definitivamente, de Kuczynski con ella, con los líderes de la bancada fujimorista, y tienen que dilimar algunas asperezas y plantear lo que no se planteó, me parece, en el apoyo que ha recibido Kuczynski. Tienen que plantear de alguna manera un plan mínimo para el país de los próximos 5 años. Desde el punto de vista un poco más estadista, quizás programático, creo que uno de los retos pendientes que no se hizo durante el gobierno de Humala fue no respetar un marco importante que había sido construido durante el gobierno de Alan García, que fue el Plan Bicentenario. Era un plan del 2011 al 2021 en donde se establecían metas concretas y claras respecto a 6 ejes de trabajo. Humala no los respetó, los alteró. Yo creo que Kuczynski tiene la oportunidad de retomar eso y mejorarlo y plantearlo de repente a muchos más años. Y que mejor si lo hace con quienes te diré que a pesar de tener diferencias en el sentido de la operatividad política, en el sentido de lo que se han agredido en la campaña, yo creo que van a tener coincidencias programáticas claras. Creo que ambos están a favor de la inversión, creo que ambos están por reactivar la economía en el país, creo que ambos tienen un enfoque desde lo económico similar, no creo que se diferencien en eso, que con los demás. Yo creo que es mucho más fácil para Kuczynski entenderse desde lo gubernamental, ya no desde la campaña, con el fujimorismo que con el Frente Amplio. El tema es tener, como te digo, gestos. Y entender además que él ingresa a la segunda vuelta con un 21%, que es menos de la cuarta parte de la población del Perú. Y que Alan García, por ejemplo, entra a la segunda vuelta el año 2006 con el veintitantos por ciento, 24, 25%, y que los ministros que fueron en aquella época su gente de confianza, sus ministros, eran 4 apristas de 16 puestos posibles. Ahora creo que hay 17 ministerios, me parece. Y creo que tendría que también abrir la cancha respecto a eso, ofrecerle pues un acuerdo de gobernabilidad, de repente incluso al fujimorismo, que yo creo que no estaría mal, ¿no? O incluso también algunas cuestiones al Frente Amplio. Creo que tiene que abrir la cancha. Si él intenta hacer un gobierno, desde el Ejecutivo incluso, sin ceder cuotas de poder a nadie, creo que la va a tener muy difícil, porque ahí sí me parece que el fujimorismo se pondría en una actitud mucho más empecinada, ¿no? Incluso creo que están queriendo tener algunos gestos, no sé si los adecuados. Por ejemplo, Carlos Brus ha declarado que estarían pensando respecto o evaluando el indulto a Fujimori. No sé si eso sea la mejor forma de acercarse o no. No sé cómo lo vería la población. No sé si ameritaría desde el punto de vista médico. Pero tienen que encontrar de alguna manera algún entendimiento, tanto en lo político como ya en lo... Claro, PPK en la campaña había dicho que él no lo indultaría, pero que él sí firmaría una ley si es que se da con condiciones generales, o sea, no una ley con nombre propio, sino con condiciones generales que al final permita que, digamos, algunos presos como Alberto Fujimori salgan, él lo haría, ¿no? Yo pienso, bueno, evidentemente yo pienso que el sector que al final lo llevó a estar ahí y ganar prácticamente, si es que se confirman los resultados, no creo que vea bien ese sector último que se aumentó en su campaña al final. No creo que vea bien con buenos ojos si es que se indulta, pero por ejemplo sí podrían haber, como tú dices, otro tipo de argumentos, como por ejemplo ahora, ceder algunos ministerios, o al menos de repente bajar desde ya la retórica y
tratar de, no sé, de repente hacer un mea culpa y decir nos excedimos quizá en algunos casos y tildar de narcotraficantes. Porque ten en cuenta una cosa, o sea, no solamente es Keiko Fujimori es narcotraficante o Ramírez es narcotraficante o todos son narcos, estábamos hablando de un narcoestado. Es un término muy complejo que implica muchísimas cosas que nos pone en el plano internacional bajo cuestión. O sea, digamos, ha sido cuando menos irresponsable. Él tendría que no solamente pedirle disculpas a los fujimoristas, sino decir que en efecto usó un adjetivo que estaba fuera de contexto y que corrimos el riesgo de que internacionalmente pues nos hayan podido tener algún tipo de tirre a algunos sectores que han podido ver al Perú como un destino turístico de inversiones, ¿no? Pero te decía, por ejemplo, en el caso del indulto, claro, hay un sector al cual no le parecería correcto, pero ten en cuenta que el 50% ha votado por el fujimorismo. Entonces, y el 16% ha votado por el Frente Amplio. A veces creo que podrían hacerse ese tipo de sumas, ¿no? Yo no te digo que estoy a favor de eso, solamente te digo que podrían evaluarlo, lógicamente. Si gran parte de la gente que votó por Kuczynski, que no son ese 16% del Frente Amplio, no vería mal el indulto a Fujimori, y el 50% que votó por Keiko definitivamente no lo va a ver mal, creo que la mayoría del país estaría a favor, bajo ciertas condiciones, evidentemente, que justifiquen eso, darle el indulto. Eso lo tendrá que evaluar, ¿no? Pero, como te digo, más lógico me parece a mí un acuerdo de gobernabilidad en base a puntos claves respecto al programa de gobierno, ¿no? Y de cara al 2021, estaba leyendo una columna ciertamente bien interesante de Ernesto Álvarez Miranda, justo en Punto de Encuentro, en el que él decía, hablaba sobre el líder de la oposición, ¿no? Y lo importante que significa ser líder de la oposición para posicionarte como una opción viable para las próximas elecciones, ¿no? Él hablaba de que en los sistemas de democracia parlamentaria, donde el primer ministro sale del Parlamento, el líder de la oposición suele salir del Congreso, el Parlamento, pero que en los sistemas presidenciales como el peruano, no suelen salir del Congreso, sino el líder de la oposición suele ser alguien que esté fuera del Congreso, ¿no? Y el que se logra monopolizar esa imagen le suele ir bien al final en las próximas elecciones, ¿no? Hablaba de Alan García, que hizo eso durante el gobierno de Toledo, hablaba de Ollanta durante el gobierno de Alan García, y hablaba también de lo que podría hacer Keiko Fujimori durante el gobierno de Ollanta, ¿no? Y que también, y lo interesante del artículo, más que ese análisis, era los posibles candidatos a ocupar ese cargo, ¿no? Se hablaba en el artículo de Enrique Cornejo, de Lapra, se hablaba también de Julio Guzmán, de Verónica Mendoza. ¿Tú quién crees al final que estaría en mejores condiciones, ya sabiendo la composición que hay en el Congreso, la coyuntura política como está? ¿Cuáles crees tú que serían los candidatos de peso para monopolizar? Ahora, ten en cuenta algo. Julio Guzmán y Verónica Mendoza aparecen en las últimas semanas antes de la primera vuelta. O sea, te inscriben naturalmente meses antes, pero aparecen como una opción 2 meses o unas semanas antes. Es muy difícil pronosticar, pero de acuerdo a la composición actual, yo creo que tendría alguna opción interesante Julio Guzmán, si es que construye un partido. Ten en cuenta que Partido Morado, el movimiento con el que él postuló, el partido con el que él postuló, finalmente, bueno, se ha separado de ese partido y ahora quiere construir un movimiento propio. Eso no es tan sencillo, va a tener que hacer todo un trabajo orgánico, de recorrer el país, de juntar firmas, de establecer equipos de campaña, de plan de gobierno, de una serie de circunstancias que no son sencillas. Vamos a ver cómo le va construyendo un partido, pero en teoría él tiene una opción importante. La otra es Verónica Mendoza, también, porque desde la posibilidad de que básicamente Kuczynski haga un gobierno de derecha, básicamente, ella podría encarnar de alguna forma la demanda social, en teoría, pero también nosotros vemos que existen algunas figuras que se ponen o que aparecen frente a la población como obstruccionistas también, que no caen bien. No sé si ella logre tener ese tacto suficiente para colocarse en el centro izquierda, de alguna forma, del espectro político. Ella yo creo que está un poco más hacia la izquierda. El país tiene un consenso mayoritario de que es importante la minería, digamos, es importante la minería responsable para el desarrollo sostenible. Yo no sé si ellos identifican en ella, por ejemplo, esa posición o la ven como una antiminera. El 16% sigue siendo un margen que el que no te permite pasar a segunda vuelta, si es que lo mantuviese. Recuerda que ya no es una novedad. Algunos, incluso te digo, algunos identifican parte del crecimiento de Verónica Mendoza con el hecho de que Julio Guzmán haya salido de carrera, siendo de orillas ideológicas. Claro, es el voto de la novedad. Justo día estaba Son que había 5 ido a años. Indecopi y me reuní con algunos de los que cuando yo trabajaba en Indecopi empecé a preguntarles, ¿no?, más o menos por quién se inclinaban. Y me pareció justo muy curioso esto, ¿no? Que casi todos yo trabajaba en la Comisión de Dumping y Subsidios, iban a votar en un momento por Julio Guzmán, pero me contaban que cuando él se salió, muchos de ellos, algunos se fueron con Barnechea, pero muchos de ellos se fueron con Verónica.
a pesar de que, digamos, en papel, si uno racionaliza el voto, no tienen mucho que ver. Pero al final Nada. es el voto del anti-establishment, el voto novedad. Sí. Bueno, pero hay una cosa que yo quiero hacer una reflexión, digamos, más de estructura. O sea, de alguna manera es innegable que el perfil de Julio Guzmán no solamente aparece por una necesidad lógica de la población, sino aparece también como una construcción mediática. Y él con un discurso tipo Podemos de España, de la casta, los nuevos contra la casta, él aparece como el nuevo contra los dinosaurios, ¿no? Es una cosa, un símil muy importante que hay que analizar. De caballero medieval a la casa de dinosaurios, Así es, una cosa así es. Entonces, él sale y la que aparece como la más joven, novedosa, de alguna forma contestataria desde lo ideológico, no desde la actitud también, ¿no? Pero también desde lo ideológico al sistema, es Verónica Mendoza. Entonces, pasados 5 años, que es finalmente a donde quería arribar, no van a ser la novedad ya, van a tener que haber construido un partido y ella tiene, en el margen de las izquierdas, tiene todavía algunas cosas que resolver. Vamos a ver cómo le va a ir en la negociación con el cura Arana, vamos a ver cómo le va a ir con Diego Decimos, vamos a ver cómo le va a ir con Sergio Tejada, vamos a ver si se construye esa unidad de la izquierda o finalmente el proyecto termina abortando. Ten en cuenta que Barrantes, el 85 saca 24% y Henry Pisa el 90 saca 5%. Entonces... hay mucho pan por rebanar, porque, por ejemplo, muchos dicen, por ejemplo, Carlos Tapia, me parece, era el que había criticado la decisión de que Verónica Mendoza apoye a PPK, porque, según su concepción, él decía que eso era un error. ¿Por qué? Porque el apoyar a PPK y después irse a oposición, bueno, al final de aquí a 5 años, para el votante de izquierda, ya Verónica Mendoza, al haber tomado esa posición, por más que lo trate de pintar como un tema de resguardo de la democracia y en fin, ahora sí va a poder tener a alguien a la izquierda de Verónica Mendoza, y ese puede ser, por ejemplo, Goyo Santos o alguien como Goyo Santos, y puede hacer que al final le quite votos y la izquierda se divida, como pasó ahora, porque si no hubiera estado Goyo Santos, muy probablemente la segunda vuelta hubiera sido Verónica versus Keiko, ¿no? Que era el escenario que quería Keiko, ¿no? Que lo deseaba intensamente. Claro, porque es más, porque si bien en el Perú hay temor al fujimorismo y hay antifujimorismo, también hay cierto temor hacia la izquierda que pudo haber representado. Claro que sí. Y en ese, yo te garantizo que el primero en cruzar esa orilla e ir a abrazar a Keiko Fujimori sin decirle Kuczynski, narcotraficante hubiese sido Kuczynski. Claro. Eso te lo garantizo. Ahora, yo te quería, antes de que cambies el eje de la conversación, te quería comentar algo. Te hablé de Guzmán, te hablé de Verónica Mendoza, pero yo creo que hablando a nivel de democracia social, hablando a nivel de centroizquierda, yo creo que la gente que se puede agrupar alrededor del relanzamiento del partido aprista puede dar muchísimo en la elección del 2021. Estoy absolutamente convencido. Porque en primero tienen un aparato orgánico constituido de hace muchos años que no tienen que volver a armar. Tienen simplemente que relanzar, renovar, remozar. Segundo, tienen ya alguna inserción en los medios de comunicación. Tú lo ves claramente a Mulder, lo ves a Cornejo, ves a una serie de gentes que están en los medios y algunos otros que van apareciendo. También tienen un horizonte ideológico que tiene que ser puesto de nuevo sobre el tapete. Creo que de alguna forma no tocar el tema de la ubicación espacial del APRA ideológicamente ha sido un error de los últimos años. Creo que es el momento de reafirmar más que nunca que somos de centro izquierda, que somos socialdemócratas o democracia social, para que la gente entienda qué cosas planteamos en los diferentes asuntos que nosotros tenemos un plan de gobierno, como el tema de infraestructura, el tema de educación, el tema de salud, y con un trabajo fuerte creo que en las bases, y con un trabajo importante de la bancada, pero también en las demandas sociales, y sobre todo una elección que creo que esa sí la da el fujimorismo, trabajar el 2018 para que el partido incremente su porcentaje a nivel nacional, va a ser definitivamente una plataforma para el 2021. Y estoy seguro que en el 2018 Cornejo tiene una gran posibilidad de ser alcalde de Lima, que además por los medios de comunicación concentrados usualmente en la capital, que replican a las provincias, la estrella va a estar por todos lados, porque naturalmente Cornejo va a ser uno de los animadores de la campaña, y lo van a ver en Ancash, lo van a ver en Piura, y ahí van a tener sus candidatos con la estrella también, y estoy seguro que eso va a tener un gran arrastre. Si al APRA le va bien el 2018, estoy convencido que va a tener opción en el 2021, absolutamente. Y yo no veo ningún candidato municipal que no sea Castañeda, además de Cornejo, si es que cambia la ley. De eso justo también vamos a hablar ahora, después del corte comercial, cómo llega el APRA al 2018, tanto al 2021. Y también de algunos líderes que no hemos podido hablar ahorita, que de repente también podrían tener algunas chances para el 2021. También se hablaba de Alfredo Barnechea, no olvidemos que él, a fin de cuentas, quedó cuarto en la elección. Por supuesto.
más allá de algunos errores de forma, de no comer el chicharrón, de no ponerse el poncho, no tuvo muchos cuestionamientos de fondo, no tiene nada, digamos, no tiene un anti, y tampoco no hay antiaxiopopulismo, ¿no? Entonces hay que discutir un poco de eso, y también vamos a estar hablando con Nancy Arellano también un par de minutos acerca de sus impresiones sobre las elecciones, y también vamos a poder generar un poco de debate, ¿no? Extraordinario, perfecto. Ya volvemos después de las Gracias. propaganda. Bueno, Enrique, justo hablando sobre el mismo tema que estaba conversando contigo, el 2021, ella hablaba de que los retos que tendría el fujimorismo, de repente Keiko para poder de repente la tercera la vencida, quién sabe, para el 2021, y tú me hablabas del APRA, ¿no? El APRA, digamos, está pasando por un proceso de renovación interesante, ya que tú eres miembro de la comisión organizadora del Congreso Nacional. Hay que aprovechar para preguntarte, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo crees al final? Estabas tú hablando de que el 2018 podía ser un peldaño interesante de cara al 2021 para el partido, sí. Pero... Además que en el país la experiencia de alguna forma te demuestra eso, una campaña muy intensa, además de recorrer distintos pueblos a nivel nacional, fue la del 2002, con Alan García liderando la campaña municipal, en donde tuvimos 12 regiones. Y esta campaña del 2014, en donde Keiko recorre el país, bueno, gana 3 regiones nada más, pero recorre el país intensamente, además con una fragmentación mucho más grande, también ha servido naturalmente de plataforma para el 2016, que ha quedado pues por un pelo de no ser presidenta. Así que yo creo que el 2018 es el momento indicado. Me dicen que tenemos al congresista Carlos Brus. Justo, Enrique, hablando ahora con Carlos Brus, también está de acuerdo con lo que decías tú hace un momento, ¿no? Que se debería hacer un gobierno de amplia base para que tenga gobernabilidad. Absolutamente. Hay algunas cosas en las que naturalmente los planteamientos de Peronos por el Cambio van a coincidir. Creo que sobre todo en la cuestión de libertades, en el asunto, por ejemplo, de la unión civil, por ejemplo, con el Frente Amplio y algunas otras cosas relacionadas también, como he dicho muy bien, con el tema de, no sé si de fondo, en el asunto medioambiental. Vamos a ver hasta qué punto la posición del Frente Amplio respecto a la minería responsable. Eso sí me pareció un tanto interesante de lo que dijo Bruce, pero ahí claro, me quería profundizar un poco. Seguramente, ¿sabes por qué? Lo debe tener desde el punto de vista ya del debate electoral respecto a la posición sobre la minería informal, lo que hablaba Keiko Fujimori respecto a ayudar a la formalización de los mineros informales, y que de alguna forma ellos decían que atentaba o colaboraban a atentar contra el medio ambiente, ¿no? Quizás desde esa perspectiva, pero no lo sé, igual me parece un poco, ese punto no me parece tan claro, pero naturalmente habrán otros en los que sí podrán entenderse, pero yo creo que los entendimientos fundamentales, en mi humilde opinión, responden a 2 asuntos que son claves para el desarrollo del país y que creo que han sido las principales demandas de los últimos meses y los últimos años. En principio, la reactivación económica del país. Atraer más inversión, facilitar, tratar de quitarle las trabas que ha puesto el gobierno de Humala a la inversión en el Perú, creo que es un punto fundamental, y creo que en eso se van a entender con los fujimoristas. Y en el asunto de la seguridad ciudadana, me parece también que naturalmente van a tener un mayor entendimiento con el fujimorismo. Vamos a ver si procede o no procede el asunto de las Fuerzas Armadas en las calles, que particularmente a mí, bueno, y tú sabes que al APRA, le parece un planteamiento importante, interesante y además urgente, ¿no? Ahora, también retomando el tema antes de que entre la llamada de Bruce, me estás hablando de cómo jugaría el APRA sus fichas de cara al 2018 y al 2021, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna personalidad actual en el partido que pueda, digamos, encarar una elección nacional con posibilidades reales de ganar? ¿O sería un liderazgo que se va a ir consolidando y construyendo de aquí en los próximos años? Claro, naturalmente el APRA es un partido democrático que seguramente verá la emergencia de nuevos liderazgos en los próximos meses y en los próximos años. Pero estamos hablando de la culminación casi de una carrera política que significa una candidatura a la presidencia. Normalmente en los países europeos, en Estados Unidos, la candidatura presidencial es la culminación de toda una carrera política. Vamos a ver si aquí se dan en esos términos o más bien es la aparición de una nueva figura política. Claro, acá, eso justo iba a decir, acá a veces es de repente tu primer acto, ¿no? Tu primer acto, sí, con lo que empiezas a escribir el currículum, claro. Que debería ser totalmente al contrario, ¿no? Deberías culminar tu carrera política habiendo sido alcalde, concejal, habiendo sido ministro, habiendo sido diputado, congresista, y terminas con una candidatura presidencial postulando por un partido nacional, en el marco de un sistema de partidos de 2 o 3, no de 18 postulantes. Pero estamos en el Perú,
hay que ir hacia una reforma política, eso también es otro tema importante, pero yo creo que el primer reto es el 2018 y yo creo que actualmente el candidato más caracterizado del APRE, que estoy seguro que puede ganar las elecciones, es Enrique Cornejo, y estoy seguro que a él todos los apristas le daremos el más amplio apoyo, ¿no? Se habla, hay este rumor, hay varios rumores en realidad que circulan, ¿no? Se habla desde que Barnechea estaría pensando por ahí postular a la alcaldía de Lima, se habla incluso de que Philip Butters postularía también a la alcaldía de Lima. Más allá de alguna nueva figura que pueda surgir, si es que también, al menos al día de hoy, las cosas pueden cambiar y hemos visto como una semana se volteó la presidencia, pero... Ten en cuenta que Cornejo, 10 días antes de las elecciones, incluso una semana, las encuestas no le daban más de 5 o 6%, me parece, y terminó con 18%. Entonces, la misma emergencia de Cornejo es de las últimas 2 semanas de la elección, es más, la última semana después del debate. Entonces, ahora, faltando 2 años todavía, es muy complicado. Lo que sí podría decirte es que naturalmente van a haber animadores que definitivamente van a estar. Si es que Keiko Fujimori, a través de su bancada, gane o no gane la presidencia, que parece que no la va a ganar, pero sí tiene el control del Congreso, saca adelante la ley que prometió, es decir, que deroga la ley que impide que los alcaldes vayan a la reelección, naturalmente Castañeda va a ser un animador de la campaña electoral, municipal, lógicamente. Yo creo que ya llegaría desgastado. Yo creo que Cornejo, con una propuesta de plan de gobierno municipal más novedosa que la que pueda tener Solidaridad Nacional, y con una bancada de voceros jóvenes importantes que podrían acompañarlo, yo creo que podría darle la pelea y ganarle. Si es que no se cambia esa ley, pues veremos quién aparece desde la izquierda. Ten en cuenta que el Frente Amplio ha tenido una votación interesante y que podrían catapultar de repente alguna figura a la alcaldía de Lima. Naturalmente está la posibilidad de que, yo no creo la verdad que Barnechea postule a la alcaldía de Lima después de haber estado, creo que a un paso de encontrarle y tomarle el pulso a la candidatura presidencial y definirla. Porque yo sí te digo algo, si es que no hubiese cometido los errores que cometió, yo pienso que él hubiera tenido un mejor impulso que Verónica Mendoza. Totalmente, porque él no tenía las precauciones que podía despertar Verónica Mendoza. Jamás nadie hubiese dudado, pues, de que hubiese mandado a la economía nacional al tacho. Naturalmente, pues, en mi posición jamás hubiese respaldado una candidatura de él, ¿no? Pero en la mente colectiva sí hubiera podido generar una sensación de centro-izquierda, ¿no? Entonces, que le hubiese permitido ganar un poco los votos del Frente Amplio, que no son militantes, y avanzar también por una clase media y una juventud que podría haberlo respaldado. Lamentablemente, cometió el error más antipático para esos sectores, tanto para la juventud como para los que son más progresistas, que es la soberbia. Y creo que una soberbia explícita frente a cuestiones tan populares caen muy mal, ¿no? Finalmente, 2 preguntas. ¿Cómo se podría reposicionar el APRA en el aspecto ideológico? Ese es punto número 1, porque mucho se dice de que hay facciones de izquierda, de derecha, de centro, social confusos, etc. Y punto número 2 es, una vez que se reposicione en un cierto ámbito del espectro ideológico, ¿qué banderas o qué propuestas bandera van a enarbolar? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista conceptual e ideológico hay puntos fundamentales. Primero, ¿qué clase de Estado plantea el APRA? Es un gran debate que en lo personal quiero impulsar con un grupo de apristas, porque Aya de la Torre insurge en los 30 planteando el Estado antiimperialista, frente a la lectura internacional de los capitales norteamericanos, del imperialismo yanqui, que azotaba de alguna manera a América Latina, a la Indoamérica, como él llamaba. Y él plantea el Estado antiimperialista como modo de defensa. Ahora, ¿qué tipo de Estado plantea el APRA? Yo creo que deberíamos ir hacia una conceptualización de una gran reforma del Estado que parta desde una propuesta aprista. Segundo punto, dentro de la orilla ideológica, reafirmar nuestra esencia de izquierda democrática y sobre todo nuestro cariz popular, que en algún sentido, por la propaganda de los medios también y por algunos errores nuestros, ha sido puesta en tela de juicio. Creo que esos 2 puntos son fundamentales. Izquierda democrática, la esencia popular y plantear qué clase de Estado queremos, cuál es nuestra nueva composición de frente único y las banderas que nosotros debemos adoptar. Primero, creo que en el tema laboral, por ejemplo, una nueva ley general del trabajo acorde del siglo XXI hacia la justicia social. Planteamos ya algunos temas desde el final de la campaña. Creo que Alan García planteó muy bien el asunto de los servicios, planteó muy bien el tema del CAS, planteó muy bien el tema de la ley Servir. Creo que eso hay que plantearlo y trabajarlo con los sindicatos, algunos de ellos afines a nosotros como la CTP, pero de una manera decidida y mediática. En el tema de la educación creo que en gran parte, en algunos puntos, evidentemente no como esta
esta casa de estudios que es de alta calidad, pero hay algunos otros lugares en realidad que son una estafa, que son privados, o que tienen mala calidad, que son públicos también, y además son costosos. Es decir, la educación o es una estafa en muchos casos, o es imposible de acceder por los costos que tiene. Creo que hay que romper con ese estado de privilegio respecto a la educación. Creo que hay que romper con un estado de privilegio respecto al tema de la salud, relacionado, por ejemplo, con un mal que cada vez se expande más, que es el cáncer. Es imposible pensar que solamente tengamos un lugar centralizado en la capital del país donde tratar esa enfermedad, que es neoplásicas. Debería haber uno en la macro norte, uno en la macro sur, y los costos de los medicamentos, así tengamos que hacer una lucha frontal contra los laboratorios. Creo que tenemos que ir frente a eso potentemente. Y el tema, finalmente, de los emprendedores, tanto de la urbe, de la ciudad, las MIPES, como también los del campo, las pequeñas parcelas, crédito, financiamiento, capacitación, orientación, encadenamiento productivo con miras a la exportación, creo que son las banderas del partido, además de la propiedad del subsuelo, que creo que debemos plantearla para el tema minero. Creo que es importante la minería responsable para el desarrollo sostenible, pero en cuanto a los recursos que deja, que el Estado los tiene como impuestos, no regresan a la comunidad. Creo que hay que plantear que ahí donde haya recursos, o en todos lados en verdad, la propiedad sea del que está asentado sobre el suelo, que es una gran reforma que no tiene nada que ver con el estatismo, que es más bien de corte liberal, y que plantea a los mismos pobladores poder negociar frente a la mina por ellos mismos. Les da una ficha para estar en el sistema o en Sudáfrica, en fin, ¿no? Evidentemente. Y segundo tema y último, el respecto a la propiedad, es vamos a tratar de solucionar el tema de la propiedad de esos casi 2 millones de peruanos que no tienen título de propiedad. Creo que es algo fundamental. Estamos desperdiciando ahí 100.000 millones de soles que podrían aplicar entrar el misterio del capital al final del mundo de Soto. Sí, desde una óptica popular, ¿no? Bueno, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Hemos estado conversando con Enrique Valderrama acerca de las impresiones que nos dejó esta sorpresiva elección. Después también hemos conversado con Nancy Arellano, una analista política, y con el congresista reelecto, miembro de Peruanos por el Cambio, Carlos Bruce. Finalmente, Enrique, ¿dónde te podemos seguir? ¿Alguna red social? ¿Twitter, Facebook? Bueno, sí, los invito a todos los que escuchan USIL, Radio USIL, a entrar a www.encuentro.p y ahí leer los artículos de mucha gente que escribe de diferentes ópticas, incluido nuestro conductor Franco y algunos otros como Nancy Arellano, que también ha llamado, que escriben ahí, intercambiamos opiniones y estamos un poco planteando ideas para el futuro. Bueno, amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Nos reencontramos el próximo martes a la misma hora. Chau.